Mateo 25 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro tema del día de hoy trata sobre estas 10 vírgenes. Son muchos elementos los que aquí se manejan. Es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos está dando de forma condensada, pero que cada elemento tiene su profundidad, y entonces no podemos nosotros entenderla en su totalidad, menos en estos breves minutos en el que está esta exposición. Entonces vamos a centrarnos un poco sobre estas 10 vírgenes, pero en ese entorno que es la lámpara y el aceite. Nuestro Señor Jesucristo está expresando esta parábola después de que los discípulos le preguntaron que cuáles serían las señales del tiempo del fin. Y nuestro Señor Jesucristo hace un comentario puntual que dice: mirad que no seáis engañados. Ese es todo el asunto donde va a ir desarrollando todo el mensaje escatológico en el proceso en el que va a pasar la iglesia. Porque Él nos dice: no se preocupen del final, sino que nosotros debemos de preocuparnos por todo el proceso. Mirad que no seáis engañados. Eso es cuidar todo el proceso, cuidar todos los pasos hasta llegar al final. Porque llegando al final ya no puede cambiar o desviarse aquel que va caminando de una forma recta. Aquel que va caminando en esa fe, aquel que va caminando como nuestro Señor Jesucristo nos ha indicado, entonces ya no debe de preocuparse qué va a pasar en el final, porque Él está seguro de su salvación, porque Él está seguro de que Él va a entrar al reino de los cielos y de que le va a ser dada la vida eterna. Por eso es que este mensaje de las 10 vírgenes, así también como el anterior, que es el del siervo fiel, el mensaje de los siervos, quién es el siervo inútil, quién es el siervo fiel, y también en la parábola de los talentos, nos está hablando de esa fidelidad, de ese proceso que debe de ser cuidado. Y entonces nos comienza diciendo que el reino de los cielos será. Nos está hablando de un futuro a alcanzar, a llegar. Y entonces será. Y este es un proceso que será para todos. Este es un proceso que todos debemos de pasar y que todos debemos de vivir. Y nos dice que son 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas. Esta es la síntesis de todo. 10 vírgenes
que tienen sus lámparas y que todo el proceso, ese asunto, esa reunión tiene como finalidad esperar al esposo. Y entonces ahí nos revela cuál es la función de la iglesia, que es esperar al esposo. Cuando nuestro Señor Jesucristo repartió el pan y repartió ese vino en lo que nosotros llamamos Santa Cena, nos dijo que debíamos de hacerlo hasta que Él viniera. Debíamos de predicar, debíamos de mantener esa unión espiritual hasta que Él venga. El reino de los cielos anunciáis hasta que yo venga. Y entonces todos los mandatos en esa perseverancia es hasta que Él venga. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así como Él dijo que debía de hacer. Entonces esta es la perseverancia. Aquí con las 10 vírgenes nos está hablando de lo que debe de hacer la iglesia, cuál es su función, cuál es su propósito, esperar al esposo, esperar hasta que Él venga con las lámparas encendidas. Pero estas lámparas tienen una funcionalidad que no se ve en el día. Más adelante nos dice que el esposo se tardó en venir y que llegó a la medianoche. Pero cuando las vírgenes estaban esperando al esposo, era de día, porque después nos dice que todas se durmieron. Entonces hubo un espacio en ese tiempo en el que ellas se durmieron. Entonces quiere decir que estas estaban despiertas durante el día y estaban con sus lámparas. Pero esa función de las lámparas no se ve a simple vista, sino que es algo que se tiene que discernir, es algo que se tiene que distinguir de forma espiritual. Si alguien enciende una lámpara durante el día a pleno sol, entonces esa luz de la lámpara no va a ser visible directamente o inmediatamente, sino que hay que fijarse para ver si esa lámpara está encendida o está apagada. Por eso es que nos dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo con sus lámparas, pero que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y nos está hablando de ese conjunto. Todas estaban reunidas y todas parecían igual a simple vista. Pero Dios, que conoce los corazones, revela: 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero la enseñanza de esta parábola es profundizar por qué se dice de 5 que eran insensatas y que 5 eran prudentes. Estas 10 vírgenes están representando o tipificando a la iglesia, pero no la iglesia en sí, sino una iglesia en potencia. Una iglesia en potencia, o cuando hablamos que algo es en potencia, es que algo tiene las características para llegar a ser algo. Por ejemplo, una semilla tiene el potencial, tiene las características para llegar a ser un árbol. Pero eso no quiere decir que vaya a ser, que sea seguro que va a ser un árbol. Entonces, estas 10 vírgenes nos está hablando de que el cristiano en potencia puede entrar al reino de los cielos. El cristiano en potencia puede conformar parte de esa verdadera iglesia. Aquí la novia está ausente de esta parábola, no está ahí. Nos habla del esposo, pero no nos habla de la novia. Nos habla de estas vírgenes y nos habla de que cualquiera de estas vírgenes puede llegar a ser una novia. Cualquiera de estas vírgenes puede ser una elegida. No es que Dios no la haya elegido,
sino que está hablando de que no todos van a formar parte de la verdadera iglesia y que no todos los que le dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad, aquellos que están preparados, aquellos que han pasado todo ese proceso y han perseverado y han mantenido la fe y han mantenido el testimonio. Entonces estas 10 vírgenes son en potencia representativas de la novia o de la esposa del Cordero. Una novia, cuando se va a casar, tiene todo un tiempo para prepararse. Cuando alguien va a casarse, cuando ya se formalizó ese compromiso, dispone de un tiempo para hacer los preparativos para esa boda. Tanto el novio como la novia comienzan a preparar las cosas, comienzan a prepararse para la ceremonia, pero también comienzan a prepararse para dónde vivir, los muebles que van a tener, la casa en donde van a habitar. Se van preparando en todo. La novia tiene ese cuidado de comprar un vestido y pasan 3 o 6 meses antes y ya lo está apartando, ya lo están diseñando, pasa por varias pruebas ese vestido. Lo que quiero decir con esto es que no se deja nada al azar, no se deja ningún detalle a la buena aventura, sino que se tiene ese cuidado de preparar las cosas, la lista de invitados, qué es lo que se va a servir, dónde se va a realizar la ceremonia, quién va a realizar esa ceremonia, en qué salón se va a hacer, cuántos invitados van a asistir, qué es lo que se va a dar de comer, cómo va a ser el vestido de la novia, de qué color, de qué forma, cómo va a ir vestido el novio. Todo se va preparando con anterioridad. No son cosas que se dejan a último minuto. Las vírgenes imprudentes están señalando a aquella iglesia que deja las cosas al último minuto, que no presta atención a los detalles. Aquel que se va a casar presta atención a cada detalle, hasta del pastel, de qué sabor, de qué color, de qué medidas se van a realizar. Es un detalle de la vajilla, es un detalle de todo, del decorado, todo es a detalle. No deja nada a la deriva, sino que todo está debidamente preparado, pensado, planeado. Entonces ahí se comienza a diferenciar quién es prudente y quién es imprudente. El prudente es el que se prepara y que tiene cuidado de cada detalle, que no falte nada y que todo llegue a ser perfecto para que no en ese momento sucedan eventos desagradables que echen a perder la festividad, que echen a perder ese espíritu o ese ambiente festivo que significa una boda. Pero cuando hay imprudencia, entonces comienzan a suceder calamidades porque falta esto, porque falta aquello. Si recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y fue invitado o asistió a las bodas de Canaán, ahí hubo un suceso que fue un tanto desagradable y que estaba generando una crisis porque el vino se les había acabado. Y si el vino se les había acabado comenzando la fiesta, esa fiesta anunciaba un gran desastre, siendo de alegría, siendo de gozo, siendo una ceremonia que debía de ser pensada para recordarse siempre como un buen momento. Esa boda estaba a punto de generar toda una calamidad porque el vino se les había acabado apenas comenzando la fiesta
Y entonces iba a ser un desastre esa fiesta. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cada detalle es importante y que el cristiano debe de cuidar los detalles de su vida, los detalles de su andar en el camino que Jesucristo ha marcado, en el camino del Evangelio. Todo es importante, todo es indispensable y necesario. Y esos detalles son importantes en el momento preciso, en el momento adecuado. Si estas tenían sus lámparas durante el día, pues no era notable la falta de un elemento que es el aceite. Pero al llegar la noche es bastante evidente y resulta que ese aceite sí era necesario, sí era indispensable y que tenía un propósito. Las lámparas durante el día hacen innecesario o hacen pensar que es innecesario ese ingrediente que es el aceite, porque en el día no se necesita la lámpara. Pero si se pasa por alto ese detalle, puede ser o puede producir un desastre, puede producir un inconveniente que es realmente desagradable, porque en la noche es cuando se necesita y es indispensable y es necesario ese aceite. Esto lo comprobaron estas vírgenes imprudentes que despreciaron en su tiempo la necesidad de algo pensando que no era necesario. Y si no es necesario, lo descuidaron. Descuidaron ese detalle. La verdadera iglesia no puede descuidar los detalles de la palabra. Todos son necesarios y todos son indispensables. La lámpara va a significar la palabra de Dios. Esta palabra, lo que nosotros llamamos Biblia, aquí está integrada la voluntad de Dios. Aquí está lo que nosotros necesitamos para llegar al reino de los cielos, para llegar a entrar a lo que en esta parábola es a la fiesta de bodas. Aquí está todo lo que necesitamos. Aquí está cómo debemos de ir vestidos, dónde conseguir o cómo conseguir esa vestimenta. Aquí nos habla de cada detalle que debemos de cuidar para entrar a esas bodas y no entrar como extraños, no entrar de una forma indecorosa, una forma indebida, sino que aquí está todo lo que nosotros debemos de cuidar. La palabra de Dios es esa lámpara. Nos dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, esta es la lámpara. La lámpara que nosotros siempre debemos de usar para vivir en esta vida y ser perseverantes. Muchos decimos, no necesito la lámpara. Con mi entendimiento, con mi razonamiento, puedo lograr las cosas, puedo hacerlo. No soy tan tonto, no soy tan inútil. Además, muchas cosas de lo que dice la Biblia no son necesarias y no son útiles para mí. Las considero innecesarias. Las considero que son arcaicas, pasadas de moda, que no son útiles en este tiempo, que no son útiles en esta vida moderna, sino que fueron escritas para otros tiempos, para otras personas que no soy yo. Y entonces se desprecia la palabra y se desprecia toda la enseñanza, se desprecia toda la doctrina. Pero el cristiano debe de entender que su lámpara siempre debe de estar encendida. El cristiano debe de considerar importante la palabra de Dios y que no la puede descuidar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 8:17, hablando sobre esa luz que debe de ser encendida,
pues no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, le será quitado. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que una luz que se enciende no puede ser ocultada bajo un almud, sino que tiene que ser levantada y tiene que iluminar. La palabra de Dios va a iluminar cuando se tiene cuidado de los detalles. Entonces nos va a ser útil y nos va a ser necesaria para nuestra vida eterna. Si no tenemos cuidado de esos detalles, entonces esta palabra, aunque la tengamos, nos va a ser inútil. Y aquí nos está hablando de que no puede ser engañado nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, no puede ser engañado. Por eso es que Él conoce quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes son las imprudentes. Nada hay oculto que no tenga que salir a la luz. Dios conoce todas las cosas y aún conoce lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Nosotros podemos aparentar ser cristianos, podemos aparentar ser hijos de Dios, como estas vírgenes aparentaban todas ser iguales, pero aquí su comportamiento revela cuáles son prudentes y cuáles son insensatas. Hay una diferencia que no puede ser oculta y esto consiste en descuidar las cosas. Y aquí en Lucas nos está diciendo que debemos de tener cuidado cómo oímos. Ahí viene mucho de los problemas. Ahí está el origen de los problemas. Si la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, hay ese vínculo entre el hombre y la palabra. Pero aquí nos dice que debemos de tener cuidado cómo es que oímos. Y eso va a hacer una gran diferencia. Yo puedo decir, yo leo la palabra y entonces tengo esa fe, tengo ese vínculo con la palabra, tengo ese vínculo con Dios. Pero si no estoy leyendo de forma correcta y si no estoy entendiendo de forma correcta la palabra, entonces es una fe defectuosa. Y esa fe defectuosa va a hacer que la lámpara no encienda. O sea, que yo no vea todos los resultados que la palabra de Dios me está diciendo que debo de tener. Si yo me pierdo, si yo no entro al reino de los cielos, es porque yo descuidé esta información que es preciosa. Si yo teniendo todo este potencial de ser parte de la iglesia de Jesucristo, no formo parte de ella, no es culpa de Jesucristo ni de Dios, sino que es porque yo he descuidado, he sido insensato, he sido imprudente. Podemos argumentar y podemos decir, Dios ya sabe quiénes se van a salvar, Dios ya sabe quiénes son su verdadera iglesia. Y entonces si yo me pierdo es culpa de Dios porque Él ya tiene su programa, ya tiene su lista de quienes van a ser salvos. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que es en nosotros en quien está la responsabilidad de entrar o de no entrar, de participar de esas bodas o de no participar. Si nosotros descuidamos una salvación tan grande, la culpa es de nosotros, porque nos está diciendo que debemos de tener cuidado en ese oír. Y teniendo cuidado en ese oír, entonces hay una garantía de lograr lo que la palabra de Dios dice. Pero si no se tiene ese cuidado, si no se tiene todo ese proceso, entonces no va a producir el resultado esperado. Y entonces nos dice que el esposo tardaba en venir y que todas cabecearon y se durmieron. Este espacio
Este espacio que es considerada una tardanza no es tanto una tardanza en sí, sino que es un tiempo, es un espacio que se les está dando de gracia aún para que todas puedan prepararse y todas puedan estar en esa fiesta de bodas y que ninguna se le niegue el acceso y a ninguna se le niegue o se le cierre esa puerta. Porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero está en cada uno el entender o el no entender. Aquí están las disposiciones, las instrucciones. No nos falta nada. Y si nos falta, debemos de pedir esa dirección, esa guía que Dios nos mande, esa lucidez, ese entendimiento. Y entonces aquí se ve la función de lo que es el aceite. Hace falta algo para encender esa lámpara. Esa lámpara no va a ser encendida por nuestro capricho. No va a ser encendida porque nosotros queramos, sino que esa luz debe de ser encendida por un elemento muy especial que es el Espíritu Santo. Y entonces la relación de la lámpara con el Espíritu Santo enciende ese fuego y es el que da la lucidez, el que da la claridad de todas las cosas y que nos hace prepararnos con lo necesario, con lo indispensable. Nuestra carne no puede considerar, no puede entender lo necesario que son algunas cosas que nos está expresando, nos está presentando nuestro Padre de la Gloria en la palabra que es su voluntad y lo que nosotros conocemos como Biblia. Solamente el Espíritu Santo puede darnos esa claridad. Y entonces las vírgenes prudentes entendieron, conocieron esa necesidad y se enfocaron en que esa necesidad fuera satisfecha en ellas. Y entonces obtuvieron de esa forma el aceite. Tuvieron ese cuidado, esa precaución de saber cómo funciona esa lámpara, cómo funciona esta lámpara y qué es lo que necesita para que funcione, para que sirva, para que nos sea útil. Esta palabra es inútil para muchos. Es despreciada, es desechada, es cuestionada, es atacada, es vituperada, es destruida por muchos. Pero para muchos es importante y es necesaria porque nos da las características que nosotros debemos de tener para ser llamados hijos de Dios, para vivir en esa vida agradable delante de Dios y para estar preparados para ese encuentro, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, formar parte de esa verdadera iglesia. Pero muchos lo entendemos de esta forma por el Espíritu Santo que nos dice, que nos aclara y que nos lleva a toda verdad. Pero muchos desprecian al Espíritu Santo, lo hacen inútil, lo hacen un factor que no es indispensable. Y entonces cuando se dieron cuenta estas vírgenes imprudentes que sus lámparas no encendían, que no todo lo que habían creído les funcionaba, entonces fueron con las vírgenes prudentes y les dijeron, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan, nuestras lámparas no encienden. Y las vírgenes prudentes les dieron una respuesta que es importante. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a quienes venden el aceite y cómprenlo. Aquí se revela la insensatez de estas vírgenes insensatas, imprudentes. Primero, que estaban acostumbradas a que otros hicieran las cosas por ellos, que ellas no estaban dando un testimonio en sí mismas,
que no estaban habituadas a hacer las cosas, a hacer la voluntad de Dios, sino que todo lo creían que lo recibían de inmediato, que lo recibían con un tronar de dedos, que lo recibían solamente sin hacer nada. Entonces fueron a como estaban habituadas, fueron a como siempre hacían las cosas. Eso es lo que nos está enseñando. Unas vírgenes insensatas que van a actuar de la misma forma del principio al fin. Si las vírgenes sensatas van a actuar de forma correcta, de principio a fin, las insensatas van a actuar siempre de la misma forma de principio a fin. No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna variación. Y entonces estas están mostrando cómo actuaban siempre, cómo vivían, cómo pensaban siempre. Donde ellas no tenían que hacer nada, sino que todo tenía que ser hecho por otras personas. Y nos está revelando que ellas no buscaban la dirección de Dios, no buscaban el consejo de lo alto, sino que siempre se estaban refiriendo o siempre estaban yendo a las personas. No estaban habituadas a esa relación con Dios, sino que si necesitaban algo, necesitaban una oración, iban con los hermanos, iban con los pastores, iban, ore por mí. Ore por mí porque tengo esta necesidad. Ore por mí por esta otra necesidad. Y siempre estar orando por sus necesidades y sus necesidades, pero que ellas no hacían nada para satisfacer esa necesidad de donde debe de ser satisfecho, que es de lo alto. Es usar esta palabra, es usar esta lámpara, y entonces hay buscar quién satisface mi necesidad para entonces pedirlo a aquel que nos está nombrando la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces hay que pedirlo a Dios, hay que pedirlo al Padre de lo alto, porque Él lo da. Entonces estas vírgenes insensatas son aquellas que no van a donde están las soluciones, que no saben buscar esas soluciones a donde deben de ser buscadas. Por eso es que la reacción de estas vírgenes prudentes es decirles, vayan a quienes venden el aceite, vayan a como ustedes están acostumbradas a hacer las cosas. Les están hablando a la conciencia, al entendimiento. Porque si tienen la palabra de Dios, si la han buscado, si la han entendido, sabrían que el Espíritu Santo no se vende. Que para encender esta lámpara, el aceite no se vende. El Espíritu Santo no se vende. Y esto lo sabe aquel que ha leído realmente la palabra y tiene ese discernimiento espiritual, porque el Espíritu Santo le da claridad de que el Espíritu Santo no se recibe por comprarlo. Las vírgenes prudentes lo que estaban haciendo es un último intento de que surgiera, de que se manifestara la sensatez, el entendimiento en estas vírgenes imprudentes, insensatas. Pero estas siguieron su reacción. Hacía como estaban habituadas, ir y comprar el aceite, ir y comprar el Espíritu Santo, ir y comprar la fe, ir y comprar la oración, ir y comprar un testimonio. Todo estaban habituadas a adquirirlo de una forma deshonesta y legítima. No había sensatez. Y entonces nos está hablando de una iglesia
que está desechando la palabra de Dios y que está entendiendo las cosas a medias o que solamente una fracción la entiende y desprecia toda la enseñanza. Iglesias que piensan que por haber creído ya son salvas, cuando la palabra de Dios nos dice que es todo un proceso. Esta iglesia insensata está tipificada, está ejemplificada por Simón el Mago. En Hechos 8 nos habla de un hombre que era un mago, que hacía magia y se llamaba Simón. Y entonces él hacía todas esas hazañas, todos esos trucos. Y él decía, ve, el poder de Dios, este es el poder de Dios. Y la gente quedaba admirada y a él le gustaba que lo admiraran, que lo siguieran. Y entonces llegaron los apóstoles, llegaron enseñando la verdad, la palabra de Dios. Y muchos creyeron y muchos fueron bautizados. Y Simón veía a estos apóstoles, veían cómo los seguían. Y lo que en su corazón había era esa envidia, ese deseo de ser también seguido como los apóstoles, ser oído como los apóstoles. Y entonces él estaba viendo y nos dice la palabra que Simón creyó. Y ahí estaba observando, viendo, copiando las enseñanzas de los apóstoles. Ahí parecía un cristiano, parecía un convertido, viendo, observando. Y entonces vio que los discípulos ponían las manos sobre las personas, sobre los creyentes, y estos recibían al Espíritu Santo. Y entonces dice que Simón anheló a este poder y habló con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto quieren? Véndame ese poder, que yo también al poner las manos, el Espíritu Santo pueda ser recibido. Véndanme ese poder. A lo cual Pedro, el apóstol Pedro, le responde. Nos dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que a todo aquel sobre quien ponga en mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podíais obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto. Entendamos estas palabras, cómo está actuando Simón el mago, cómo es que él piensa que puede comprar el poder, la autoridad de Dios, cómo es que él piensa que puede comprar esa salvación, esa admiración de los hombres. Pero entendamos que él dice que él también había creído. Él había creído y estaba ahí con los apóstoles, viendo, aprendiendo. Pero el que haya creído no es una garantía de esa salvación. El haber creído le hace potencialmente salvo, le hace potencialmente parte de una iglesia. Pero esa que es las características que son necesarias para una salvación, no tienen esa consecuencia en él, no tiene ese crecimiento, no tiene ese desarrollo. No está perseverando en la salvación, sino que su carne se vuelve a manifestar. Por eso le dice el apóstol Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque pensaste que el poder de Dios, que todo lo que es de Dios se puede comprar, pero no, porque tu corazón no es justo, no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Aquí el apóstol Pedro le está
todavía hablando, arrepiéntete, arrepiéntete. Eso es lo que están haciendo estas mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes, le están hablando de esa forma a estas vírgenes imprudentes. Que si ellas conocen la palabra, que si ellas reconocen, recuerdan, meditan, no se puede comprar la salvación, no se puede comprar al Espíritu Santo. Eso es un proceso espiritual, es una relación con Dios que es de arrepentimiento, que es de humildad, que es de humillación delante de Dios para poder recibir de su Espíritu, de su bien. En otra ocasión hablaré de lo que es la imposición de las manos, pero representa la humildad, la sumisión de aquel a quien se le están poniendo las manos. Es una humildad. Nos está haciendo reaccionar de que es tiempo todavía de arrepentirse. Si estas vírgenes se hubieran arrepentido ahí mismo, hubieran obtenido eso que necesitaban, ese aceite, ese Espíritu Santo que necesitaban. Pero todavía su reacción fue ir a cómo estaban acostumbradas a comprar ese aceite, a comprar el Espíritu Santo. Recordemos que nos está hablando en símbolos, cosa que siempre habían hecho y en lo que siempre habían participado, en las acciones que estaban marcadas en ellas como su característica. Y eso les lleva a no entrar a la fiesta de bodas, a no entrar, a no participar. Entonces comenzamos en que había un potencial en estas vírgenes para ser parte de esas bodas. Pero ese potencial se fue desvaneciendo en unas y no perseveraron. Pero en las que sí perseveraron, entonces sí llegan a entrar. Esta es la perseverancia, esta es la enseñanza de en esta parábola de las 10 vírgenes. Perseverar de esa forma, en tener esa relación con Dios, con su palabra, en el tener ese cuidado de oír, en el tener ese cuidado de que esta es una lámpara que puede ser encendida y que puede dar esos resultados que aquí están marcados, que aquí están enseñados solamente con el fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la persona, entonces puede tener acceso a todas las bendiciones que están mencionadas en la palabra de Dios. Si no está el Espíritu Santo en la persona, entonces este es un libro inútil. Esto es algo vano y vacío. Solamente va a ser encendido por el Espíritu Santo y vamos a entrar al reino de los cielos, como dice la palabra, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. No descuidemos ninguno de esos detalles. Todos son importantes y lo importante nos lo va a ir señalando el Espíritu Santo, qué es lo que debemos de tener, en qué debemos de enfocarnos, qué debemos de vivir, cómo debemos de vivir, cómo debemos de pedir, cómo debemos de actuar. En todo es el Espíritu Santo el que nos guía y nos enseña. Es tiempo de arrepentimiento. No esperemos que la puerta sea cerrada y que nos diga el esposo, no os conozco. Tenemos el potencial de entrar a esas bodas. Tenemos el potencial de ser la verdadera iglesia. No nos quedemos en el camino, sino que lleguemos al final y que eso que comenzó siendo algo en potencia sea una realidad. Dios les bendiga.